Vamos a orar. Allá en casita, ¿verdad? Vamos a ponernos cómodos ahí con nuestras Biblias, nuestro cuaderno para apuntar todo lo que se requiera, ¿verdad? Para estar tomando esta enseñanza. Bendito Abba, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador, tú te revelas como Yahweh Rafa, tú eres el que nos da, Señor, toda sanidad. Y en el nombre de Yeshua te pedimos que tú seas protección para nosotros. Ayúdanos a vestirnos de ti, a verdaderamente estar cubiertos con ese manto de justicia, de salvación para nuestras vidas. Porque debajo de ti, Señor, debajo de tus alas, como dice el Salmo, estamos seguros. A ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua. Y gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendita sea tu Torah. Gracias, Padre Santo. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, Creador, Rey del universo, que nos has dado tu Torah para santificar a tu pueblo Israel. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, pues hoy nos toca esta porción de lectura Vayeshev, y se estableció. Está en Génesis, en Bereshit 37, 1 al 40, 23. Muy bien, en esta porción, ¿verdad? Como siempre, estas porciones en el libro de Bereshit, de Génesis, en el principio, son muy ricas en mucha enseñanza. Verdaderamente podemos ser muy edificados, lo somos, ¿verdad? Y pues gracias al Eterno, ¿verdad? Siempre a mí me gusta mucho leer y estudiar el libro de Génesis, ¿verdad? Porque verdaderamente es de gran bendición. Y es importante que nosotros entendamos el carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de su libro, ¿verdad? Del libro que Él establece como el principio, porque sabemos que nuestro Señor es desde el principio y hasta el fin, y en Él pues no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si nosotros realmente queremos conocerle, hay que ir al principio, ¿verdad? Y ver, ¿verdad?, esa enseñanza de nuestro Mesías que va más allá de hablar del adulterio o del divorcio, ¿verdad? Que habla al principio no fue así. Entonces, es muy importante que nosotros profundicemos en este libro. Vamos a ver, en esta porción de lectura, vemos, ¿verdad?, algo muy especial cuando vemos a Lea y a Raquel, las esposas legítimas, ¿verdad?, de Jacob, y vemos una característica muy especial. Es que al estar nombrando todas las veces que ellas concibieron, y cómo es que a través de esos hijos que concibieron se viene a establecer la historia, ¿verdad?, aún el futuro, lo que ha de suceder por las bendiciones que recibieron los hijos de estas dos mujeres, de Lea y de Raquel. Claro, también de sus esclavas, ¿verdad?, pero principalmente de Lea y de Raquel. A mí me bendice mucho saber, ¿verdad?, cómo es que a través de Lea, su primera esposa, que a final de cuentas se podría decir que fue por engaño, Labán, ¿verdad?, que hizo de las suyas. Sin embargo, delante del Eterno se consumó un matrimonio, y al igual que Jacob, a pesar de que fue con engaño, la bendición que se le dio por medio de su padre Isaac fue legítima. Entonces aquí en este caso, ¿verdad?, con Lea, a pesar de los engaños y todo, la legítima y primera esposa de Jacob es Lea. Y precisamente por medio de ella, a través del cuarto hijo, es que viene ahora sí que esa línea, ¿verdad?, genealógica hasta el mismo Mesías. Cuando nosotros vemos la vida de Raquel, pues Raquel, la esposa amada, que también, ¿verdad?, trae una bendición grandísima a través de su hijo José, y a la vez con su hijo Efraín, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que a través de Raquel, de esa esposa de Jacob, la esposa amada, nosotros alcanzamos bendición, porque a través de ella es que Israel es bendecido. Entonces vemos, ¿verdad?, cuánta bendición hay a través de las esposas de este hombre. Entonces vamos a ver algo muy especial, porque empieza la historia de José, y en esta parashá hay cosas muy muy sobresalientes. Las vamos a ir viendo. Dice así: Jacob habitó en la tierra, y ahí es donde empieza la palabra, ¿verdad?, habitó, y se estableció, dice, en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos,
aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, es decir, las esclavas de las dos esposas legítimas, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Muy bien, y en este versículo que viene nos vamos a enfocar más ahí. Y dice, ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y verdad, y el hijo de su amada esposa, desde el principio, ¿verdad?, de Raquel, que no pudo concebir, hasta años después, ¿verdad? Entonces tenía un aprecio, un cariño muy especial precisamente por José. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. En algunas familias, ¿verdad? Yo sé que en las de ustedes no. Hay veces que es bien difícil, ¿verdad?, hablar. Y no se puede hablar de una manera civilizada. Es muy común, bueno, no es cierto, en algunas familias, es más, yo no sé, ustedes júzguenlo. Es bien curioso porque algunos de los pleitos que hay entre los hermanos es precisamente porque los padres no han sido sabios al tratarlos. Igual que José. Y José no fue muy sabio en todo esto. De hecho, con torpeza manifiesta su preferencia hacia José. Entonces esto hacia... Sí. Ajá, así es. A José. Entonces, esto es algo bien importante, ¿verdad? Cómo es que Israel empieza a tener estas preferencias y sus otros hijos se dan cuenta, ¿verdad? Y obviamente, bueno, yo lo veo obvio, ¿verdad? En su inmadurez y todo, ¿verdad? Aún pensando, espérame, yo soy el primogénito o yo soy más grande que él, etcétera, ¿verdad? Pero hay una inclinación de Jacob, de Israel, hacia su hijo José. Entonces, esto no debería de suceder en las familias. Sin embargo, sucede. Es algo bien curioso porque entre hermanos aquí en la congregación nos hemos puesto a platicar acerca de este asunto, y alguna vez una persona manifestó cómo es que él con esa frustración, ¿verdad?, de cómo es que las madres tienen una tendencia, en este caso fue Israel, Jacob, ¿verdad?, pero a favorecer al más, entre comillas, débil, o al que creen que necesita más apoyo. Sin embargo, ¿verdad?, pues lo que sabemos, ¿verdad?, con sabiduría se deben de tratar esos asuntos y ser con todos, ¿verdad?, estar dando amor, comprensión, proveer de una manera igual para todos, de manera como el Señor nos provee, pues darles a todos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto sucedió y empezó a crear en el corazón, no nada más de los hermanos, sino también de José, algo que no era sano. Cuando nosotros vemos la historia de José y vemos cómo él, yo lo veo así como que se pavoneaba con su túnica, ¿verdad?, que era especial, que su padre hizo especialmente para él, ¿verdad? Nosotros vemos cómo es que el trato del Eterno para con José fue muy especial. Permitió cosas en su vida. Vamos a dejar las conclusiones para después de toda su vida, porque vienen otras porciones de lectura, y sabemos que todo obró para bien. Pero en la persona de él, vemos que el Señor tuvo que tratar con él verdaderamente fuerte para poder hacer que él se humillara y que él no fuera soberbio, que él no se creyera más. Ahora, que si fue por Israel o Jacob su maltrato con él, ¿verdad?, al quererlo favorecer, en realidad lo que estaba haciendo era ponerle una piedra de tropiezo en el camino. Muchas veces aquí nosotros como padres debemos de ser muy sabios para tratar con nuestros hijos. Y en lugar de querer favorecer uno porque creemos que es débil o porque le amamos más y tener ese favor sobre él, en realidad lo que le estamos haciendo es daño. ¿Por qué? Estamos haciendo una preferencia para él y él está teniendo en su corazón como que él es más especial que los demás. Porque se da cuenta, a nadie más se le hizo una túnica de colores, más que a José. Entonces él sabía que él era especial. Él sabía que él era más amado. Entonces es algo muy curioso porque dice, sus hermanos, ¿qué dice? Vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos. ¿Cómo es que lo vieron?
¿Sí? Entonces esto es algo que nosotros debemos de cuidar como papás, porque ahora sí que es visible cuando una persona tiene una inclinación hacia otra, cuando esa persona tiene favor, ¿verdad? Cuando se le ama más. Y hay que ser muy sabios para que no sucedan estas cosas, porque a final de cuentas, y lo normal en la vida a veces no sucede. Sin embargo, los padres se van a ir, se quedan los hermanos, y los pleitos después de los padres, por lo mal que se sembró como padres, siguen y lleva a otras generaciones. Entonces esto, para bien o para mal, nosotros estamos dejando una herencia, y es necesario que nosotros seamos sabios para tratar con nuestros familiares. Ellos comenzaron a odiarlo, dice, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él de una forma civilizada, cosa que no debería de suceder. Nosotros vemos que la palabra del Señor, ¿verdad? En Joseph hay lección de humildad. Vamos a ver lo que dice la palabra, un poquito. Esto lo estuve revisando, ¿verdad? Lo vimos el año pasado, va a ser nada más un repasito. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo repite también en Lucas 18:14, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la palabra es bien clara, y cómo es que nosotros siempre debemos actuar en humildad. La palabra del Señor lo dice, aprendan de mí, dice el Mesías, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso sobre su alma. Como que el tener soberbia, orgullo, el creerse algo, el ser egocéntrico, el creer que nos merecemos algo, es algo bien curioso, ¿verdad? Porque acarrea a nuestras vidas todo lo contrario. No hay descanso para nuestras almas. Cuando tú te crees que te mereces algo, como constantemente en la vida vas a entender que no lo recibes, vas a sufrir. Vas a sufrir por eso. No va a haber descanso en tu alma. Pero el que es humilde no está esperando nada de nadie. Y lo que lo recibe con gozo y con agradecimiento. Y así debería ser nuestra actitud. ¿Cuándo? Siempre. 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 ¿Qué te mereces? Nada. Nada. Estaba hablando con las mujeres de la alabanza. Bueno, lo voy a decir, es mi esposa, ¿verdad? Pero estaban cantando una canción que ni me acuerdo de ella, y llama mucho la atención porque habla acerca de cómo es que el Señor le ama tanto, ¿verdad? A la persona. ¿Y por qué me amas tanto? No me acuerdo de la canción, ni es importante. La palabra del Señor es bien clara en cuanto a cómo es que el Señor se expresa de Israel, como el pueblo elegido. Pero ¿por qué lo eligió? ¿Recuerdan? Por amor a su nombre. No. Porque eran más pequeños. Porque era el más pequeño, era el más significante, pueblo que no es pueblo. Y en 1 Corintios Pablo expresa acerca de nosotros algo parecido. ¿Por qué te escogió Pablo? ¿Por qué? A ver, nadie se atreve a decir. ¿Sí? De lo despreciado del mundo, dice la palabra del Señor. De ahí nos escogió el Señor. ¿Sí? Dejas, no, espérame, es que a mí me ama mucho. Pues sí, pero no en el sentido del que le estamos poniendo, ¿verdad? La realidad de las cosas es que el Señor, por su misericordia, por su bondad, porque Él tiene un plan para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo poderoso del mundo, escoge a lo más débil. ¿Sí? Eso es. Entonces es muy curioso, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Sabiendo esto, nos enaltezcamos, ¿verdad? Tragamos eso en la carne y creamos que de alguna manera nos merecemos algo. Cuando el Señor nos vino a dar esa muestra de humildad que rebasa todas, ¿no? Él se entregó y se humilló a sí mismo, dice la palabra del Señor. Y se humilló hasta el punto de hacerse esclavo. Y morir en esa muerte que en su época era la más vergonzosa, la más cruel. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor muy claramente que Él vino a servir y no ser servido. Él vino a humillarse. Él se despojó de su manto y a sus discípulos le enseñó que tenía que humillarse. Se tenían que humillar delante de los demás. Amén. Servir a los demás. Amén. Entonces creo que la enseñanza es muy clara. No estamos para recibir. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos da. Pero sí estamos para dar. Porque en su misericordia se nos ha dado para eso precisamente, para que fluya la bendición en todos los sentidos. Vamos a continuar. Y dice en Santiago 4:6,
Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, a ver los jóvenes, bueno, hay bien poquito, ¿verdad? Porque está restringida la congregación, ¿verdad? Pero allá en casita también, y los que vayan a ver el video. Igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. Sigamos. En Proverbios 15:33, el temor de Yahweh es escuela de sabiduría, y antes del honor, ¿qué dice? Está la humildad. ¿Sí? Aquí es bien curioso porque al soberbio, al que destaca, al que tenga orgullo, pero que salga adelante, a ese se le da reconocimiento. Delante del Señor no es así. Antes del honor está la humildad. Ganes o pierdas o como sea, hay que tener humildad. Porque delante del Señor nadie se va a levantar con soberbio, con orgullo, con ninguna altivez, ¿verdad? Entonces dice 16:18 de los Proverbios: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Fíjense qué palabras tan fuertes. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. ¿Por qué el Señor te está quebrantando? A ver qué dice según ese proverbio. ¿Sí? Porque algo de soberbia hay en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Más vale ser humilde con los pobres que repartir despojos con los soberbios. Fíjense que estos versículos tienen una profundidad bien tremenda y podemos tomar mucha riqueza de ellos. Sigamos. 29-23. La soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde recibirá honra. ¿Sí? Claro que no estamos para andar apuntando a nadie, ¿no? ¿Sí? Nosotros, para nosotros es, Señor, ¿por qué me estás humillando? Busca, muéstrame si hay en mí soberbia, altivez, orgullo, si soy egocéntrico, si creo que me merezco las cosas. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a entender esto. Sigamos. Dice el Salmo 138:6. Aunque Yahweh es excelso, atiende al humilde, pero el altivo reconoce de lejos. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es Kadosh. Yo habito en las alturas y la santidad, la Kedushá, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense qué tremendo, porque el que quebranta es el Señor, pero el que con humildad le reconoce de su majestad y se humilla delante del Señor, ¿verdad? El Señor ahí está con él. Más nos vale que nosotros actuemos antes, anticipadamente, busquemos ser humildes, busquemos realmente ser mansos delante de Él, y el Señor a su tiempo va a traer esa exaltación, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Lucas 1:51-52. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y ¿qué dice? Y exaltó a los humildes. ¡Qué tremendo! Bueno, cuando vemos a José, cuando vemos cómo empieza, porque vemos que él comienza ahora sí que en una cuna muy privilegiada, ¿verdad? Él comienza como el hijo amado por sobre todos los demás, siendo el bebé de la familia, ¿sí? Siendo el bebé de la familia, todo el mundo poniéndole atención, completamente el hijo de la vejez, ese anciano que tiene otro hijo y pone su amor completamente en él. Le va muy bien, ¿sí? Pero empieza la humillación. Empieza la humillación de una manera tremenda, ¿verdad? Porque era necesario bajar de su vida, ¿verdad? Cortar de su vida toda soberbia, todo orgullo, todo lo que traía arrastrando. A mí me da mucho la atención que ese manto que se le regaló era de colores, era muy vistoso. Y aquí hay una representación de eso. Yo sé que representa a las naciones y tiene otros significados, pero ese manto tiene una representación de su orgullo y de su soberbia. Llama mucho la atención que ese manto que le hizo su padre, ¿verdad? Fue manchado de sangre. Fue presentado delante del Padre y trajo mucho dolor.
Se le quitó ese manto y empezó el tiempo del sufrimiento verdadero de Joseph. Empezó a ser tratado para que fuera completamente, ¿verdad?, un instrumento en la mano del Eterno. ¿Sí? El trato de parte de Dios para con nosotros, si es que estamos en su plan, es inevitable. El Señor va a tratar con nosotros. ¿Sí? No nos podemos, entre nosotros tal vez nos podamos engañar y poner la cara bonita, pero al Señor no lo vamos a engañar. Él conoce nuestros corazones y Él va a saber en qué y cómo es que va a tener que tratar con nosotros. ¿Amén? Muy bien. Con José así fue. Nosotros vemos algo, ¿verdad? En esta parashá, en esta porción de lectura, se habla de túnica, de manto, de ropa, de vestido, de velo. Me llama mucho la atención porque se habla de todo esto acerca de José, de Jacob, de la esposa de Judá, ¿verdad? Tamar, ¿verdad? De José nuevamente, ¿sí? Y la esposa de Judá, Tamar, es bien curioso porque ella usa la vestimenta de acuerdo, ¿verdad?, al tiempo que estaba viviendo. Vamos a ver esto. Dice así la palabra. Dice así del hebreo, ¿verdad? Vemos que vienen las palabras kutonet, que es, ¿verdad?, una palabra para camisa o túnica. Lo que llama la atención que de estas palabras, su significado tiene que ver con cubrir. Cuando viene otra palabra, beget, que es ropa, ¿verdad?, manto, paño, vestidura, que también tiene un significado de cubierta. Cuando vemos la palabra simlá, mediante la idea de una cubierta también, ¿verdad?, es el vestido, especialmente el manto, paño, ropa, sábana, velo, vestido, también, ¿verdad?, es cubierta. Cuando se ve la palabra velo, que tiene que ver con saif, significa envolver. ¿Qué quiere decir? También cubrir, ocultar algo, ¿sí? Nosotros vemos todo esto y vemos que José y su túnica, ¿verdad?, de colores, tiene que ver con orgullo. Pero aquí lo curioso, que la fuente de esa túnica fue su padre. Fue su padre. Entonces, qué tremendo la responsabilidad que tenemos. ¿Tenía un propósito? ¿Tiene significados proféticos? Sí. Pero esa túnica, vamos a decir que fue la gota que derramó el vaso, para que fuera odiado y que pasara todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, también su vestido de autoridad que tenía en Egipto, ahí con la esposa de Potifar, también él tenía una autoridad bien grande, le fue dada esa autoridad, pero él tuvo que dejar sus vestidos. Y él los dejó. Vamos a ver. Jacob, dice la palabra, él siendo el jefe de toda la tribu de Israel, siendo el patriarca, él rasga sus vestidos en esta parashá también. Y se cubre de ceniza. ¿Por qué? Porque él sembró de esa manera en su hijo, ahorita lo vamos a ver de esa manera, y tuvo que pagar de una manera inconsciente, ¿verdad?, todo eso que hizo, y sufrió la muerte supuesta, ¿verdad?, de José. Fue en amargura todo ese tiempo. Su luto, su vestido de luto fue en mucho tiempo. Tamar tuvo que vestirse de viuda y en 2 ocasiones, pero también tuvo que vestirse de prostituta. Es bien curioso, ¿verdad? Porque después de estar como prostituta, se vuelve ella a poner sus vestidos de luto, pero después es justificada. Hay algo bien tremendo en esta parashá, porque tiene que ver con estos vestidos y cómo es que cada uno de estos vestidos nos muestra algo, es una enseñanza para nosotros. Y es necesario nosotros comprender que la vestimenta en nuestras vidas es algo muy importante, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando del exterior, pues tiene su importancia. Pablo habla mucho acerca de la vestimenta, ¿sí? Hay un dicho por ahí, dice que como te ven te tratan, ¿no? ¿Sí? Pero también dice, ¿verdad?, que el hábito no hace el monje. Entonces hay un balance por ahí. Entonces aquí hay algo muy curioso, porque nosotros definitivamente, en decencia, delante del Señor, debemos de poner nuestros vestidos. Pero el enfoque, y más, ¿verdad?, en este tiempo que las mujeres se visten de una manera que no deberían, ¿sí?, que no deberían, causa muchos problemas socialmente y delante del Señor. Igualmente los hombres, ¿sí? Aquí hay algo muy especial, ¿verdad? Porque alguna vez, ¿cuál fue la enseñanza para el hombre y para la mujer en cómo se deben de vestir?
Tu cuerpo no debe de reflejarse en tu vestimenta. Punto. Así de sencillo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No se debería de estar viendo tu cuerpo. ¿Sí? Y no estoy hablando de escotes, también estoy hablando de ropa entallada. ¿Sí? Tanto para hombres y mujeres, y hago el énfasis también en hombres, no tiene por qué estarse notando nada de tu cuerpo. ¿Sí? Ni para hombres ni para mujeres. Amén. ¿Sí? Bien curioso, ¿verdad? Porque antes eran mantos y pues no se notaba nada. Y ahorita con estas ropas que usamos ahora, pues se notan muchas cosas y no debería de ser así. ¿Ok? Entonces siempre con decencia y siempre con esa sensibilidad como hombre y como mujer, guardándonos los unos a los otros. ¿Sí? Y esto es bien importante para todas las mujeres. ¿Sí? El hombre, ahora sí que se activa por la vista. El Señor Dios, el Eterno, nos creó así. Y es bien importante que todas las mujercitas, todas y mujerzotas también, todas, ¿sí?, estén siendo verdaderamente testimonio para los hombres. Hay por allí un santurrón, porque esos son lo que son unos santurrones. No, pues es que deben de guardar sus ojos y ver con santidad. No, Señor, la vista así ve. Tenemos que protegernos los unos para los otros. Y desde luego yo tengo primeramente la obligación de guardarme a mí mismo. Amén. 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 Pero no debo tampoco estar expuesto a constantes tropiezos. Ya suficiente hay en el mundo como para llegar a lugares donde no debería haber eso y empezar a tener que voltearme y ay, otra vez para acá. Y bueno, pues ¿qué hago, no? Sí, ¿sí me explico? Entonces, unos a otros cuidarnos. Así tiene que ser, ¿no? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Pero en esta enseñanza, el énfasis, más allá de la vestimenta, tiene que ver con que cómo estamos vestidos nosotros, en nuestra manera, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, en nuestra mente. Vamos a ver. Dice Berechit, Génesis 37, 2 al 4. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Y ahí, ¿verdad? Ya lo comentamos, ¿verdad? Cómo es que este Israel, Jacob, le hace esa túnica y es de tropiezo para su hijo. Queriendo demostrar su gran amor que le tenía por sobre todos los demás hijos. Ahora sí que de esa manera, como se dice, le puso la soga al cuello, ¿no? Él fue el que le metió la zancadilla, siendo que le amaba. ¿Por qué? No fue sabio en tratar con José. Y José, ¿verdad? Pues no se esperaba, él era joven. Pero José tampoco fue sabio al recibir el amor de su padre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En Génesis 37, 19 dice, y se decían entre sí, habían divisado a José a lo lejos, ¿y por qué creen que lo pudieron ahora sí que distinguir desde lejos? Por el manto. Pues por el manto. Y es algo bien tremendo, porque cuando nosotros vemos a alguien que es orgulloso y soberbio, se alcanza a ver desde lejos. Al Señor. Desde lejos. Y empieza el problema. La altivez. El creer que se merecen algo. El creer que son más que los demás. ¿Sí? Y no lo van a expresar y jamás lo reconocerían. No, es que yo sí soy más que ustedes. Pues no, ¿verdad? Lo sacan, lo tiran, ¿no? ¿Sí? Pero dentro del corazón hay veces que nosotros somos engañados y creemos que somos más que los demás. A ver, espérame, no seas igualado. Somos diferentes, ¿verdad? ¿Sí? La altivez, la soberbia, el orgullo se ve de lejos. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos? Aquí viene el Señor de los sueños, le dicen. Obviamente es con sarcasmo, ¿verdad? Con burla. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslos en las cisternas, y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Ahora, ¿los sueños eran reales? Sí. Sí, con la verdad, cada uno que tenga su verdad, su bendición, la palabra de parte del Eterno, tiene que haber humildad para recibirla. ¿Sí me explico? Cállate, el Señor lo va a hacer. Si el Señor te lo dijo, el Señor lo va a hacer. Aleluya. Se acabó el asunto. No hay necesidad de estarlo diciendo a todos lados. ¿Para qué?
seguramente te van a ayudar a orar por ese llamado que tienes. ¿Sí? Lo dudo mucho. Entonces, si el Señor dijo, se va a cumplir. Y si no, eres tú que has sido engañado pues por tus propios malos deseos, el querer sobresalir, lo que sea. Entonces aquí hay algo bien importante y es una lección. El Señor le mostró los sueños, sí. ¿Eran reales? Sí. ¿Se cumplieron? Sí. Todo es sí. Sin embargo, Él debería haber actuado con más, ¿verdad? Con más precaución en este sentido. Ser más precavido, cuidando el corazón de los que lo oían y también el suyo propio. Pero tuvo que ser tratado. Híjole, cada vez que enseñamos acerca de esto, así como que, Señor, no me permitas que caiga. Porque todos tenemos que ver que así como lo dice la palabra, mira que no caigas. Amén. Pero lo que está escrito en la Torah, para nuestra enseñanza está escrita. Así Amén. Lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar nuestra parte y entender que el Señor está esperando que con estas lecciones nosotros busquemos humildad. Busquemos verdaderamente mansedumbre y que no vayamos a caer en la trampa. Que no esté una preparado por ahí, una cisterna para que seas metido ahí. Por el orgullo, la soberbia, el creer que te mereces algo. Y vas a tener que ser metido en esa cisterna. Y vas a tener que ser vendido a los que no van a tener misericordia de ti. ¿Sí? Es algo bien curioso. Porque a pesar de este trato con José, dice la palabra del Señor algo bien especial, bien hermoso. Dice la palabra del Señor que el Señor siempre estuvo con José. Amén. Entonces, en el trato que el Señor tenga con nuestras vidas, sabemos que el Señor va a ir juntamente con nosotros. Yo creo que por el amor que nos tiene como su pueblo, el Señor va a estar diciendo, ¿sabes qué? Con el dolor que pueda sentir, porque a mi amado le estoy dando duro para que sea transformado, ¿sí? Yo voy a ir con él, pero no voy a evitar la vara. No la voy a poder quitar, porque es necesaria sobre la espalda de mi siervo. Es necesaria sobre la espalda de mi amado. ¿Sí? Amén. Y para muestra misma, porque sabemos que Israel, el pueblo, somos siervos del Señor. La espalda de Israel a través de la historia está bien cicatrizada. Está marcada. Aún está, ahora sí todavía, frescas heridas. Porque sigue tratando con nosotros. Amén. Y el Señor dice, yo voy contigo. Gracias. Yo ahí estoy. Pero es necesario que trate contigo. Sigamos. Dice, y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que que despojaron a José de su túnica. Fíjense qué tremendo, porque lo primero que hacen, ¿sí? Es sobre lo que más odiaban, yo creo, ¿no? ¿Sí? La prueba del amor de su padre. Ya te odiábamos porque mi padre siempre tuvo una preferencia sobre ti. Y ahora con esta túnica, más todavía. Sobre lo primero que van sobre la túnica. ¿Sabes qué? Vamos a quitársela para que se le quite el orgulloso y lo soberbio. A ver qué hace. Sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta. Que me llama mucho la atención que la Torá no pone las cosas por casualidad, es palabra del Eterno. Y va directamente sobre la túnica de rayas de colores que llevaba puesta. ¿Sí? Podría haberla dejado en su casa, porque iba a un viaje largo. ¿Para qué se la pone? Pues? Pero ahí va y... ¿verdad? A mostrarla con sus hermanos. Entonces, pues ya vieron lo que pasó. Y lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Todo esto vemos que hay un cuidado de parte del Señor. Sigamos. Y dice, y él la reconoció, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor dice, pues ya hicieron esto, luego lo venden, ¿verdad? A los ismaelitas lo llevan a Egipto y allá lo venden como esclavo también a Potifar. Cuando regresan con la túnica, ya sabemos que matan a un corderito, con esa sangre manchan la túnica y se le enseñan a su padre, ¿verdad? A Jacob. Y dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Cómo es que la reconoció? Él la hizo. Él la hizo.
alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí lo tremendo que Jacob fue instrumento para vestir a su hijo de soberbia, de orgullo, de presunción. Y él tuvo que vestirse de tristeza, de luto, ¿sí? Tal vez hasta de arrepentimiento, ¿sí? Fue humillado tremendamente. Qué tremendo, ¿no? Y aquí hay algo tan importante, porque nosotros, ¿verdad?, tenemos que sembrar bien para cosechar bien. Como padres tenemos que ser muy sabios con nuestros hijos. Ser muy sabios, ¿sí? Y no cometer errores, porque vamos a marcar la vida de nuestros hijos. Es necesario comprenderlo, ¿sí? No es que pues tengo 2, 3, 4, los hijos que sean, y hay una preferencia. Él es que es más débil, es que él está enfermito, es que ella es mujercita. No, es que él es el primogénito, es el primero. Y aparte, como es el primer nieto también, y aparte, no es el bebé. ¿Quién sabe qué nos pasa por la cabeza? Que decimos, el bebé es al que quiero más. No, al más grandote porque fue el primero. Y hay cosas ahí, se hacen las preferencias. Qué bárbaro, pero la verdad, hemos sido simples, verdaderamente simples. Y con esas simplezas que llegan a ser hasta tonterías, porque se pueden controlar, no dejarse llevar por las emociones, ¿sí? Se cometen errores grandísimos, se daña a las familias, ¿sí? Y no debe de ser así entre nosotros. Lo que está escrito en la palabra es para enseñanza nuestra. Amén. Esto es algo muy claro, ¿no? ¿Verdad? Y en lugar de querer hacer un bien, hacemos un mal. Entonces vemos que la vestidura de Jacob es de tristeza, de luto, de humillación. Se viste de muerte, ¿verdad? Por querer dar, entre comillas, amor, por querer dar reconocimiento, ¿verdad? Y fíjense qué tremendo. Se vistió de tristeza por años, muchos años. ¿Por qué? Porque no tomó las decisiones correctas. Vamos a ver. De las ropas de su viudez a ser considerada ramera y vuelta a las ropas de su viudez, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que en esta porción, el capítulo que viene cierra con el luto de Jacob, y luego Judá. Bueno, pues hay unas películas por ahí, dice que se fue porque no podía cargar con lo que él hizo a José, ¿verdad? Porque de él fue la idea de venderlo a los ismaelitas. Entonces cargó con eso, ¿verdad? Rubén es el que estuvo queriendo parar el asunto, pero de alguna manera se fue de donde estaban ellos, y al ver, pues sus hermanos ya habían hecho la venta de José como esclavo a los ismaelitas. Vamos a ver esta Tamar. En Génesis 28 dice así, 38, perdón. Vemos que, vamos a volver, que vemos que Tamar, ¿verdad?, era esposa de uno de los hijos de Judá. Él muere, había hecho mucho mal, dice la palabra del Señor, que no se agradó con ese hombre, y el siguiente no quiso darle herencia, ¿verdad? No quiso darle descendencia. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Y procuró que su mujer, la esposa, la que era la esposa de su hermano, pues no concibiera, ¿sí? Entonces el Señor no se agrada de esa acción y también muere. Entonces, ya que se le tenía que dar ahora sí que por derecho, como justicia, se le tendría que dar el hijo si hubiera, que en este caso era Selá, tampoco se le dio. ¿Por qué? Pues Judá tenía temor, y pues ya se murieron 2 hombres, con 2 hijos míos con esta mujer, y ahí va el tercero. No sabes qué, aquí le paramos. Entonces dice, después de esto, entonces ella, viendo que Selá había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó la ropa de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada se sentó a la puerta de Anayim, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierta su rostro. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre de sí, y se vistió las ropas de su viudez. Aquí otra vez, se viste de luto, se viste de ropas de viudez, porque su marido había muerto.
¿Era necesario que se vistiera así? Sí, sí era necesario que se vistiera así. Era propio que hay un tiempo para tristeza, hay un tiempo para duelo. ¿Sí? Ella era viuda y tenía que, ahora sí, ser claramente ella en qué condición estaba. Es bien curioso porque ahorita cuando no estás casado por cualquier causa, soltero. No, espérame, eres soltero, pero eres soltero ¿por qué? No te has casado, enviudaste, te divorciaste. Bueno, sí tuve hijos, pero nunca me casé. O sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Entonces vemos que la escritura como que muestra claramente de qué estaban vestidas las personas. Como que las conocían y les marcaban, no, este es así, este es acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que esta mujer estaba vestida de este luto como viuda, ella se quita esas ropas y se pone y se tapa, dice. Cuando yo veo esto, ¿verdad? Que esta mujer tapa su rostro para engañar a Judá, es decir, a su suegro, vemos que, y que lo consigue, ¿verdad? Vemos que en ella hay algo que inmediatamente llama la atención. La palabra, vamos a decir que lo corrige de alguna manera, pero vemos que hay hipocresía, hay algo oculto, miente por la cultura, por el tiempo, ¿verdad?, en el que estaban viviendo, por cualquier razón. Pero ella hizo justicia de acuerdo a cómo pues fue guiada. Porque conocemos la historia, vemos que ella tiene hijos, etcétera, y esos hijos son bendición en la historia, no voy a hablar de ellos. Pero aquí vemos que hay algo oculto. Ahorita todos ustedes están ocultos ahí con su velito, pero por el COVID, ¿no? Ella estaba oculta con un velo. Para engaño. Cuando nosotros vemos esto, aquí vemos algo muy importante, que nosotros no debemos ocultar. Debemos de ser sabios con ciertas cosas, pero jamás actuar con ventaja hacia los demás. Debería de ser que todos nosotros seamos, ¿verdad?, hasta donde se permita y donde haya prudencia, ¿verdad?, pero como un libro abierto hacia los demás. Yo no estoy fingiendo, ¿sí? Yo vivo de esta manera, mis hijos están criados de esta manera, mi esposa es de esta manera. No estamos, no estoy hablando de mí, sino en general, ¿verdad? No estamos tratando de hacer creer que somos algo que no lo somos. Con todo nuestro corazón deberíamos intentar ser transparentes delante de los demás, sin fingir, sin hacer creer, ¿verdad?, que somos algo cuando no lo somos. Aún de esta manera, la humillación de esta mujer, de Tamar, fue bien grande, ¿sí? Al punto que en su época, ¿verdad?, el haberse ella vestido de prostituta, me llama mucho la atención porque en la población que estaba no había prostitutas. No había. Pero la prostituta, pues aquí nunca ha habido prostitutas, ¿sí? Pues ¿quién será? Bueno, pues, que se quede con las cosas y yo ya cumplí, dice Judá, ¿no? Entonces aquí hay algo bien tremendo. ¿Cómo es que nosotros podemos salir, ¿verdad?, de nuestra realidad, ocultarnos para poder hacer otra cosa y luego volver, ¿verdad?, a casa y volvernos a poner, ¿verdad?, nuestra realidad? Es algo que no debería de ser, porque al Señor nadie le engaña. Otra vez la vestimenta. Podría ser, ¿verdad?, de vestirnos de soberbia, de orgullo, de tristeza, ¿verdad?, de tristeza, de luto, aún de odio. Porque yo veo que los hermanos aún de José, ellos se vistieron con vestiduras de odio y de rencor. Y no debería ser así tampoco, ¿sí? Entonces nosotros nos empezamos a vestir de diferentes maneras, cuando en realidad nosotros deberíamos de estar con las vestimentas que el Señor nos ha dado. Vamos a ver. Después de esto, ¿verdad?, toda esta acción, la palabra del Señor nos dice que cuando Judá se entera, lo primero que sale de su boca es: está embarazada, fornicó. Porque como es viuda, pues ¿de dónde pudo haber obtenido ese bebé? Las palabras automáticas, así reaccionó inmediatamente Judá: sáquenla y quémenla. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, porque él sí se fue con prostitutas. Y la palabra del Señor nos habla acerca de la prostitución.
Pero cuando la mujer fornica, ¿sí? El supuesta fornicación dice, sácala y quémela. Es algo bien tremendo. Bueno, ya sabemos la historia. Tamar, ¿verdad? Saca esas prendas que eran esa garantía para que se le pegara con el cabrito, ¿verdad? Y le dicen, bueno, pues denle a mi suegro esto y dile que el padre del hijo que tengo en el vientre es del dueño de esto. Y ahí en ese momento Judá hace algo muy especial, porque dice, literalmente, ¿verdad? Dice, ella es más justa que yo, ¿sí? Por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selá. Pero esa palabra me da mucho la atención. Ella es más justa que yo. ¿Había justicia en eso que hizo? Si tú te pones a pensarlo, te das cuenta que realmente no. Pero sí fue más justa que Judá. Sí fue más justa que él. Entonces aquí hay algo bien tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es que ella engaña por ponerse una vestimenta que no debería de tener? Vamos a continuar. ¿Por qué Yahweh estaba con él? Porque Yahweh estaba con él. Todo lo que hacía Joseph prosperaba. En este vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Muy corto. Cuando vemos la palabra, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante. Cuando Jacob, ¿verdad? Que el Señor le dijo, yo voy a ir a donde tú vayas. Yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y se va con Labán, con su suegro. Es algo bien tremendo cómo es que el Señor empieza a prosperar a Labán, ¿verdad? Lo empieza a prosperar de una manera bien tremenda, aún después de los 7 o 21 años, no sé cuántos años trabajó con Labán. Pudo hacer mucha riqueza Jacob, porque dice la palabra del Señor que él estaba con Jacob. Cuando vemos la vida de José, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando él estaba, ¿verdad?, con su padre, el más próspero, el más amado, el más bendecido, ¿sí? En el momento que es vendido con Potifar, Potifar empieza a prosperar, porque Yahweh estaba con él. Y cuando es vendido en la cárcel, el de la cárcel empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque José estaba ministrando las cosas y el Eterno estaba con él. Cuando él sube hasta con Faraón y es el rey de Egipto, ¿verdad? Solamente abajo de Faraón, otra vez, Egipto prosperó grandemente. ¿Por qué? Porque José estaba gobernando, Joseph estaba gobernando y el Eterno estaba con él. Entonces esto es algo muy importante. Aun cuando el Señor estaba tratando con el orgullo, la soberbia, lo estaba haciendo a su manera para poder hacer su propósito, ¿sí? Con todo y la dureza del trato, el Señor estaba con él. Y esto es una bendición bien grande. Vamos a ver cómo lo dice la palabra. Génesis 39, 1 al 2. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Yahweh estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. No podemos quitar, ¿verdad?, todo este contexto que tiene, porque ¿cómo es que llegó José a Egipto? ¿Cómo? Esclavo. Ahora sí que literalmente sin nada. Pero llega a tener una riqueza y llega a ser el hombre más rico sobre la tierra. Tanta fue la riqueza que acumuló para el pueblo de Egipto, y él era el administrador que alcanzó para poder dar vida a todos los que estaban alrededor. Fue prosperado de una manera impresionante. Todo lo que hacía Joseph prosperaba porque Yahweh estaba con él. ¿Sí? Qué bendición que nosotros pudiéramos llegar a eso, así como lo dice el Salmo número 1, ¿sí? Porque meditamos en la Torá de Yahweh de día y de noche, porque nos alejamos del consejo del malo, no estamos en la silla de escarnecedores, no participamos de la maldad. Todo lo que haces prospera. Todo lo que haces prospera. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude que así sea. Vamos a volver. Él le dejó su ropa en su mano. Esta frase a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Precisamente Joseph, otra vez, ¿qué quiere decir vestido, manto, velo, todo? ¿Qué es lo que hacen esas prendas en nosotros? Cubren. Nos cubren, exactamente, nos cubren.
Y dice la palabra que él dejó su ropa en su mano. Él lo hizo. ¿Sí? Esta mujer, ahora sí que se hace de la ropa de José, pero José se la deja en su mano. ¿Y qué le está dejando? Su cobertura. Le dejó su cobertura. Aquí hay algo bien importante y para allá vamos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la vida de José, vemos que esa cobertura se la dio a su padre, pero sus hermanos le despojaron de la cobertura. En cuanto le despojaron de la cobertura, él fue hecho esclavo. Como esclavo prospera y él se viste porque tenía que vestirse así, como el máximo sirviente del jefe de la guardia de Egipto. No es cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de la potencia militar más grande, ¿verdad? Y él era el siervo ¿cómo se dice? Del general, vamos a decir, del máximo en este ejército, ¿verdad? Que era el más grande y poderoso del mundo. Entonces el puesto que tenía José lo vestía de autoridad sobre todo lo que tenía este hombre. Era el más grande. Y él dice la palabra del Señor que Potifar le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser responsable de todo en mi casa, completamente. Yo no me voy a ocupar de nada. Dice la palabra de Dios que él solamente se ocupaba de comer, de su propia comida. O sea que Potifar solamente tenía que llevar la comida a su boca, porque todo lo demás estaba siendo prosperado como jamás nunca había sido, precisamente porque Joseph estaba al frente. Y él era el jefe. Estaba vestido de autoridad en la casa de Potifar. Pero él se despoja y se quita de esa cobertura. Y en cuanto se quita, se despoja de eso, ¿sí? Él empieza otra vez a sufrir. Es algo bien tremendo. Porque nosotros podemos estar con una cobertura muy especial de parte del Señor, pero llega la situación y nosotros nos despojamos de la cobertura. Y estamos, ¿qué? Expuestos. Amén. Estoy hablando de una manera espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Sí? Aquí es algo bien tremendo. Porque sucede tal cual. Y la palabra lo está diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que la interpretación de la Torah tiene un significado en lo literal. Podemos profundizar más, etcétera, y llegar hasta un punto que es comprendido espiritualmente. Estas personas, su vestidura era expuesta. Te la dan, te la quitan, tú la das. Y empiezan las consecuencias. Cuando tú estás en una protección, que el Señor te está poniendo en un lugar, tú tienes que proteger esa cobertura. Tienes que protegerla. No puedes dejarla. No, es que estaba huyendo porque esta mujer me estaba seduciendo. Sí. Pero de todas maneras, pudieras haber quitado la cobertura, pero dijiste, lo más fácil es, mira, me quito, que se quede con eso y yo me voy. ¿Sí? Pero fíjense qué tremendo, porque Satanás es tan astuto que cuando tú te quitas la cobertura y dices, no tiene nada de malo porque voy a hacer algo mejor, o porque estoy escapando de la maldad, fíjense qué es lo que dice la palabra. Génesis 39:11. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro, desde ahí, pecado sexual. Muy, muy importante. Para que sepan, ¿no? Aquí en esta casa, si no está mi esposa, no entra ninguna mujer. Es más, cuando no está mi esposa, a veces que venga una señora o algo, nos ponemos de acuerdo para que esa señora o muchacha, lo que sea que esté ayudando aquí en la limpieza, no permanezca solas conmigo. Ay, es que no confías. No, no confío. Ni en ella, ni en mí. ¿Sí me explico? En el momento que tú digas no pasa nada, te estás exponiendo. Te estás quitando la cobertura. ¿Sí? Te la estás quitando y te estás exponiendo. Ya ves, no pasó nada. A José arremetió esta mujer, la de Potifar, contra él, dice la palabra de Dios, muchas veces. Muchas veces, hasta que pasó el desastre. Vamos a ver. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no, otra cosa, perdón. ¿Sí? Igualmente con los raites, ¿sí?
A menos que en un caso muy especial, así de que, bueno, ya no hubo otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Y mi esposa sabe, ¿sabes qué? Pasó este asunto, voy, ¿verdad? En sabiendo así todo, ¿verdad? Porque, y no se va a volver a repetir, pues, porque fue una cosa extraordinaria. Tengo que llevar a esta mujer, señorita, lo que sea, ¿sí? Y llevarla a tal lugar. Ah, ok, ve, no hay problema, ¿sí? Y se va uno cuidando. Pero si no es extremadamente necesario, no. ¿Sabes qué? Yo te hablo un taxi, yo te lo pago. Vamos a ver cómo, vamos a hablarle a alguien o que me acompañe a alguien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que son de desconfiados, que quién sabe qué. Otra vez, completa y totalmente, sí, sí lo somos, sí lo soy. ¿Y saben de quién desconfío más? De mí mismo. ¿Sí? De mí mismo. ¿Ok? Cada uno de nosotros debemos entender, ¿verdad? Que ahora sí que literalmente el enemigo, Satanás, no duerme. Y que la carne está, ahora sí que presta a caer en cosas que no deben de ser. Por muchos que dicen, es que el amor del Señor no pasa nada. Mira, ¿me ves la ruedita? ¿Sí? Y tómale que sale embarazada la de la alabanza. Ah, que el pastor fulanito adulteró. Ah, que la mujer aquella. Espérenme. Estamos para protegernos. No seamos insensatos. No seamos tan simples, tan infantiles. Seamos maduros en esto. Si a otros les pasó, a nosotros también nos puede pasar. Tenemos que protegernos los unos a los otros y no andarla jugando. ¿Ok? Es muy importante. Y dice, y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Desde ahí, ya, ¿sabes qué? Estoy solo y aquí está esta mujer. Me has echado 1000 veces. ¿Por qué no la va a hacer ahorita que estamos solos? ¿Sabes qué? Ah, es que mi trabajo, es que soy muy responsable. Acuérdate que yo soy José, que todo hago bien. Espérame. ¿Sí? Se podría haber esperado. Él era el jefe. A ver, vénganse para acá. Voy a hacer mi trabajo y quiero que estén aquí conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te importa? No te voy a dar explicaciones. Tú estate aquí. Y se acabó. Tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Y fíjense lo que pasa. Entonces ella tomó a José de la ropa. ¿De dónde la tomó? De la ropa. De la ropa lo tomó. ¿Sí? De la cobertura de él. Y dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ella se agarró de la ropa, pero él le dejó la ropa en la mano. ¿Qué es cuando te ponen algo en la mano? ¿Sabes qué? Lo doy en tu mano. ¿Qué quiere decir eso? Se lo está regalando. Me está dando derecho. Le está dando derecho. Exactamente. Le está dando autoridad sobre eso. Y esta mujer, que era un demonio vestido de mujer, fíjense lo que hace. Pues no iba a desaprovechar la oportunidad. Y dice, y salió yendo afuera. José, ¿verdad? Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Y le echa la culpa al esposo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, en fin. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Entonces, ya la del reporte a toda la gente. Y cuando llega Potifar, le dice, entonces ella le dijo a él, a Potifar, este esclavo hebreo que nos trajiste, vino para hacer burla de mí y me dijo, yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. Y en todo eso dijo verdad. Él dejó su manto, se despojó de su cobertura, se desprotegió y vino el desastre otra vez. No podemos dejar nuestra cobertura. Debemos de ser sabios para protegernos, para estar siempre cubiertos. ¿Se acuerdan del que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Es algo bien tremendo porque dice el que habita, el que vive, el que pertenece, el que persevera, el que, ¿cómo dice? El que está ahí abajo, el que permanece es la palabra, gracias.
el que permanece bajo la sombra. ¿Y cómo yo estoy bajo la sombra del Omnipotente? En obediencia, en oración, en devoción, en verdaderamente estar unido a la vid, estar verdaderamente ahí metido. Pero en el momento que yo dejo mi protección, mi cobertura, ok, pues yo me salí y ya está. ¿Quiénes estaban bajo la protección? Los que estaban bajo la nube, los que estaban bajo la columna de fuego, los que estaban haciendo lo que el Señor estaba pidiendo. No puedo despojarme de mis vestiduras. No puedo hacerlo. Y se me han dado vestiduras. Es algo bien tremendo, porque el Señor lo habla. Vamos a ver. Dice la palabra en Isaías 61, 1 al 3. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Se está entendiendo? Sí. Amén. Muy bien. Bendito Abba, te doy muchas gracias, Padre, porque tu palabra dice que el Shabbat es una señal para tu pueblo. Es protección para nosotros aún el Shabbat. Gracias por ello, Abba. Bendito eres tú que nos has dado el Shabbat para resguardarnos. Gracias por nuestro Mesías, por Yeshua HaMashiach, que es nuestro reposo. Te damos gracias por tu tan grande bondad y gracias por este inicio de esta semana. Que terminamos esta semana estudiando tu Torah y comenzamos la siguiente estudiando tu Torah. Gracias por la instrucción y que sea verdaderamente revelado el cómo es que nosotros tenemos que aferrarnos a lo que tú nos das, a las coberturas que tú nos das. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Tomen asiento. Isaías 61, 1 al 3. Este pasaje me encanta porque es el que escoge el Señor, ¿verdad? Para leerlo en la sinagoga. Toma el rollo de Isaías y empieza a leer esto. Y dice: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y hasta ahí lee. Aquí lo interesante es que el escrito de la Torah, el escrito de los profetas, no termina ahí. Y sabemos que tiene que ver con la segunda venida. Y dice: el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Y qué dice? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Y todos deberíamos de decir aquí: amén. Dice la palabra del Señor que Él nos da manto de alegría. ¿Cómo es que recibimos el manto de alegría? En lugar de espíritu angustiado. Por la sangre del Mesías. Por el sacrificio de Yeshua el Mesías. Él nos compra para ser su pueblo. Nos viste. ¿Sí? Él nos viste, nos cubre, nos protege. Y deberíamos de estar, así como lo dice en Filipenses, ¿verdad? Estar con regocijo. Regocíjate. ¿Y regocíjate cuándo? Siempre. Aleluya. Es un manto que el Señor nos está dando. Ahora, ahí viene, ¿cómo se dice? La esposa de Potifar. ¿Sí? O cualquier otro. O los hermanos de Jacob. Los malvados. Y te quieren quitar el manto de alegría. Pero es tuyo, el Señor te lo dio. Las circunstancias en la vida van a llegar. ¿Sí? Hay un momento para el luto, como lo tuvo Tamar, como lo tuvo Jacob. Pero después de que pase el luto, tú tienes tu manto de alegría. Porque ahí permanece. Nada más que, bueno, espérame, es tiempo de luto. Es tiempo de... Hay aflicción, hay situaciones, hay problemas graves. Pero mi manto de alegría me lo dio el Señor. Ese no lo desecho, jamás. ¿Sí? Jamás. Porque la palabra del Señor dice, bien claro está, ¿verdad? Que nosotros tenemos una salvación tan grande que nos da gozo. ¿Sí? Vuelve al gozo de tu salvación. Tenemos que estar con gozo. ¿Sí? Las circunstancias en la vida no van a parar. Pero yo me aferro a lo que el Señor me dio. Y el Señor me ha protegido. ¿Con qué? Con gozo, con alegría.
Yo lo quiero para mí. ¿Sí? Sigamos. Dice en Romanos 13:14, sino vestidos del Adón del Señor Yeshua Hamashiach, y no proveéis para los deseos de la carne. Fíjense qué tremendo, porque la vestidura que nos da el Señor tiene que ver con ser separados, con ser kadosh. La kedusha, la santidad, la santificación para nuestras vidas es dada por medio de Yeshua nuestro Mesías. ¿Y cómo es que yo me despojo de esta vestidura que el Mesías me da? Estando en los deseos de la carne. Caigo en los deseos de la carne. Estoy viendo cosas que no debo de ver. Estoy en fornicación. Eso, no es que lo esté yo, es que es el ejemplo, ¿sí? Estoy viendo cosas que no. La persona está viendo lo que no debe. La persona está en fornicación. La persona está en adulterio. La persona está en homosexualidad. Está en lesbianismo. La persona puede estar también en ira. La persona está en orgullo y en soberbia. La persona está en robo y en chismes. ¿Sí me explico? Está proveyendo para los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está quitando el vestido que el Señor le está dando. ¿Sí? Y el Señor que dice, no te quites el vestido. No te quites el manto que yo te doy. Porque es de alegría y es para santificación. ¿Sí? No puedo quitármelo. Van a venir ¿cómo se llamaba la esposa de Potifar? Ni me acuerdo. Bueno, van a venir las esposas de Potifar, llámese, ponle como le pongas, en una situación difícil, y se van a querer asir, se van a agarrar de tu gozo, de tu alegría, de tu santidad, y van a querer sacarte. Pues se lo dejas para evitar los conflictos. Dice, no, es que por amor mejor me fui. No, espérame, le arrebatas tu vestido, porque el Señor te lo dio. Porque el Señor te prosperó. El Señor, el bendito sea su nombre, prosperó a José. Esa autoridad en la casa de Potifar se la dio el Eterno. Así lo dice la palabra. Por eso es que prosperó. ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? Y ahí es donde yo tengo que aferrarme. No, pues me dio esto y el otro. Ok, que nadie te lo quite. Ese es el punto. Que nadie te lo quite. Pero pues es que aquí me gusta este asunto. Sí. Normalmente lo que sucede no es ni que te lo quiten, tú lo cedes, tú lo pones en la mano del enemigo. Porque dice la palabra de Dios que aún los demonios, Satanás mismo, actúa en nuestras vidas de acuerdo a ¿qué? A nuestras concupiscencias, de acuerdo a nuestros malos deseos. Vístete de Yeshua el Mesías. Dice en Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Fíjense qué tremendo, porque eso está para hablar de nosotros. Esto habla de la casa de Israel, ¿verdad? Esto habla de la casa de Israel. Y el hijo pródigo vuelve en sí, pone los ojos en el padre y dice, allá está la bendición. Y cuando el padre lo ve que viene en techubá, en arrepentimiento, dice, sin dudar, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí algo muy importante, porque dice, saca el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido para nosotros? La sangre de Jesús. Lo acabamos de leer. Manto, ¿no? Yeshua Hamashiach. Él es nuestro manto de alegría. Él es nuestro gozo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra seguridad delante del Padre. Y el Señor dice, yo les doy el mejor vestido. ¿Sí? Lo voy a volver a encochinar y tirarlo por ahí. No, al contrario. Ya vives en agradecimiento. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Y todo termina en fiesta. Bendito sea el Eterno. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido sumergidos, bautizados en el Mesías. A ver, vamos a leerlo juntos ahí en casita. ¿Qué dice? Del Mesías estáis revestidos. Amén. De Él estamos revestidos. No puedo exponer mi alegría, mi salvación, mi santificación y entregarla en manos de nadie. Tengo que cuidarla. Y si está sola la casa, no voy a entrar, no me voy a exponer a la esposa de Potifar. Y acuérdense,
No era esposa del Potifar, la malvada. Ella actuó de acuerdo a su naturaleza. José ya la conocía. Lo intentó muchas veces. Por eso es que estoy dando este ejemplo. Ya sabemos por dónde va. Ya conozco mi carne. La esposa, si quieres tú, la esposa de Potifar es mi carne. Es tu carne. Ya conoces tus debilidades y por dónde va el asunto. No entres al lugar donde te expones, porque se lo estás dando en la mano. Ándale. Ahora sí que como dicen los futbolistas, ¿no? Bueno, me la pusieron de pechito. Y órale, ahí va el gol. Satanás ¿Sí? lo hubiera usado aunque hubiera estado feo él. Así es. ¿Sí se entiende? Es necesario que yo entienda cuál es la esposa de Potifar que me está atacando. Sea en el carácter, sea en lo sexual, sea en el chisme, sea en el robo, sea en lo que sea. En el orgullo, la soberbia, etc. Porque estoy revestido del Mesías. Y Él me limpió de toda esa basura. Bendito sea su nombre. Amén. Y dice en Isaías 49:18: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Y efectivamente, así termina esta historia. Porque dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de ¿cómo? Lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Así sea. El lino fino es las acciones justas de los santos. A mí se me ha concedido caminar en la santidad y no proveer para los deseos de la carne. A mí se me ha concedido manto de alegría, no de tristeza y lamento. A mí se me ha concedido que camine en las obras que la misma palabra me está indicando. Nosotros estamos para vestirnos con la vestidura que nos da Yeshua el Mesías. Y dice la palabra: seguid sus pasos, andar como Él anduvo. No proveas para los deseos de la carne, ¿sí? Sino vístete de gozo y de alegría. Amén. Amén. Bien tremendo, porque cuando nosotros proveemos para los deseos de la carne y somos tentados por eso, y ¡zas!, nos agarra la serpiente ahí, ¿no? Sabemos que hay antídoto, que está en Yeshua el Mesías, pero eso, aún tengas el antídoto, cuando te muerde la serpiente, el dolor y las consecuencias de esa mordida, ¿sí?, se van a dar en tu carne. Te va a doler, vas a sentir tristeza, te vas a arrepentir y te va a doler. Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y el Señor te va a restaurar y te vuelve a vestir, ¿sí? Pero aquí el asunto está: cuando sucede esto, te sales de la cobertura, te despojas del vestido. No nos salgamos de la cobertura del Señor, permanezcamos firmes. Someteos unos a otros, dice la palabra, en el amor del Señor. Por eso es que el Señor establece que nos sometamos unos a otros, porque cuando estamos resguardados, no entramos a hacer el trabajo solos. No entramos a la casa de Potifar. Aún representa al mundo esto, ¿eh? No entramos solos, porque sabemos que ahí va a estar su esposa, que es malvada. Vamos acompañados, vamos protegidos. Esto se va a hacer así. Y estamos evitando consecuencias para nuestras vidas. Jóvenes, es bien importante que tomen esta lección, porque mucho les falta por caminar, ¿sí? Y es importante que nosotros estemos viendo más enfrente, los que somos ancianos, que les llevamos 20, 30 años, para que nosotros les podamos decir: por ahí a mí ya me pasó, ya tenemos esta experiencia, no lo hagas de esta manera. Es más, no lo hagas, espérate mejor, ten confianza, ¿sí? Y todo va a estar mejor. Amén. ¿Sí se entiende? Porque es en amor, no hay ninguna mala intención, ¿sí? Sométanse todos
unos a otros en el amor del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Hay que seguir proveyendo materia prima para este vestido hermoso para la boda. Amén. ¿Qué quiere decir? Tenemos que caminar, ¿verdad? En estas acciones justas de nosotros los santos. Bendito Abba, te doy muchas gracias por tu misericordia. Te alabo y te bendigo, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, porque aunque hemos perdido tanto tiempo en el mundo, al voltear a ti en Techubá, tu palabra es bien clara. Te gozas y sin dudarlo, tú pones vestido nuevo, el mejor sobre nuestras vidas. Nos das anillo, nos calzas y aún hay fiesta y se sacrifica el mejor animal para festejar. Te doy gracias, Señor, por eso. Bendito seas tú, Señor, que nos guardas y nos proteges y nos das vestidura de justicia, de alegría, de santidad. Ayúdanos a permanecer en ella. En Yeshua HaMashiach, Él es nuestra vestidura, y que nada ni nadie nos la quite, y que no permitamos, Señor, que sea quitada. En tus manos estamos. A ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua. Amén.